Bueno, para que nos rinde el tiempo, vamos a ver rápidamente cuáles son esas 5 necesidades básicas que se consideran que deben satisfacerse para no ser pobre. Hay, por supuesto, pobreza general y pobreza extrema. Si la que no se satisface es una, se considera que es pobreza general. Si son 2 o más las que no se satisfacen, es pobreza extrema. Ahí están las necesidades básicas insatisfechas. Vivienda inadecuada, hacinamiento crítico, carencia de servicios básicos, inasistencia escolar de niños de 7 a 12 años. No estamos hablando ni de universidad ni de niños de 7 y niñas de 7 a 12 años. Y la alta dependencia económica. Si en una familia todos dependen del sueldo de una persona o de 2, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, son 2 métodos, pero hoy nos vamos a concentrar en el método que basa el cálculo de la pobreza en los ingresos de la familia. Y probablemente, para no hacer las cosas atropelladamente, el segundo método de necesidades básicas insatisfechas lo dejamos para la próxima semana. Entonces vamos a comenzar, fíjense, el método 1, lo llaman de línea de pobreza por ingreso, porque si la persona gana para satisfacer la canasta alimentaria, para comprar la canasta alimentaria, la canasta básica, que es alimento más otras necesidades básicas, entonces se considera que no es pobre. Si la gente gana para comprar la comida, la cesta alimentaria, pero no gana para satisfacer otras necesidades, es ahí donde se considera que es pobre, porque bueno, come, pero de repente no tiene para pagar transporte, o de repente le cuesta, no tiene para vestirse, el dinero no le alcanza para vestirse. Y cuando el dinero que entra al hogar no alcanza ni siquiera para comer, vean cómo está ese hombre triste ahí con ese plato vacío, entonces ahí es donde decimos que se está en pobreza extrema, que la persona, que el hogar o que el individuo es pobre extremo o vive en pobreza extrema. Entonces eso es la base para el primer método. Continuemos para ver algunas cosas. Fíjense, las características de este método, quizás cuando veamos el segundo tenemos que revisar de nuevo esto. Es un método de medición indirecta, porque ahí no se determina por el ingreso cuáles son digamos, las necesidades que se pueden cubrir. Simplemente se calcula si al hogar entra esto, puede cubrir los alimentos. Si gana esto, puede cubrir los alimentos más los servicios. Si gana lo otro, puede cubrir los alimentos, los servicios, más, por ejemplo, transporte. Y si gana lo otro, puede cubrir hasta a lo mejor recreación, etcétera, etcétera. Entonces, es basada, el único indicador es ingreso. La segunda característica de ese método es muy sensible a las variaciones del entorno económico. Por ejemplo, alguien puede estar viviendo bien, tener su casa, tener su carro y ganar suficiente para comer, para pagar los servicios. Y si por casualidad pierde el empleo, porque eso puede pasar, y eso le ha pasado a mucha gente, pierde el empleo. Si cuando van a hacer la encuesta a ese hogar, el jefe de la casa, que es el que llevaba el dinero al hogar, está desempleado, le van a preguntar y él va a decir que está desempleado. Y de todas maneras, si él está desempleado, va a tener, o ella va a tener dificultad para comprar hasta lo básico, porque si dependen es del empleo. Entonces, pero puede ser que dure 6 meses desempleado, pero puede ser que en el segundo semestre consiga trabajo y ya cambió la situación de pobreza porque ya cambió la situación del ingreso. Pero esa persona puede estar en una buena casa, pasando trabajo a lo mejor. A lo mejor esa persona tenía carro, pero lo tiene parado porque no puede comprar las baterías o no puede comprar los cauchos. Sobre todo ahora que ni que la gente trabaje puede comprarlo. Porque es una cosa que es muy difícil, pero yo estoy hablando en condiciones normales.
Entonces, por eso, volvamos a las características, dice que es muy dependiente del entorno económico, de empleo y la inflación. Por ejemplo, en este momento que nosotros estamos viviendo en Venezuela, vamos a ponerme como ejemplo yo, pues. Yo tengo casa que no pago y tengo vehículo y no... pero resulta que a mí lo que gano ahora como profesora titular y mi pensión, con eso no puedo satisfacer las mismas necesidades que satisfacía hace unos años atrás. Bueno, porque las cosas cuestan mucho más, porque los servicios cuestan más, porque la comida cuesta más, porque mandar a reparar una avería del vehículo cuesta más. Entonces, todas las demás condiciones están iguales, pero la inflación me está golpeando como está golpeando a todas las venezolanas y todos los venezolanos. Pero eso es una cuestión transitoria, porque eso puede cambiar en un tiempo y nosotros esperamos todo y debemos trabajar en ese sentido para que cambie. Entonces, ese es un método que, bueno, tiene que ver con ingresos y cómo esos ingresos permiten cumplir con esas necesidades. Volvamos a las características, pasemos a las otras características que están allá, por favor. Fíjense, un hogar de 5 miembros es considerado pobre si sus ingresos totales no le permiten adquirir la canasta de consumo normativo, o sea, incluye el costo de la canasta alimentaria y la estimación de los gastos, otro gasto no alimentario. Bueno, un hogar vive en pobreza extrema cuando los ingresos totales no le alcanzan para comprar la canasta alimentaria. Eso ya lo dijimos. Continuemos. Entonces, bueno, de todas maneras, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que ahora estamos planteando acá? Estamos planteando que aprovechando de esa situación, entonces hay gente diciendo cosas que a lo mejor son cierto en algún sentido. Y nosotros queríamos ver este gráfico, queríamos mostrar este gráfico, que después lo vamos a repetir, porque hay gente diciendo, por ejemplo, vamos a analizar primero eso que ustedes están viendo allá. La línea azul superior tiene que ver con la pobreza general y la línea de abajo tiene que ver con la pobreza extrema, la roja. Si ven en la parte de abajo esos números, es 1998, 1999, años 2000, 2001, hasta el 2015. Si vemos a la línea vertical donde dice porcentaje de pobreza por hogar, ese es digamos, a qué porcentaje llegó el nivel de pobreza. Si observan la línea azul, en 1998, a final de 1998, 46,5% de los hogares venezolanos se consideraban que vivían en pobreza general. Cuando vemos el 2015, estamos en 33%, pero ustedes notan donde hay esa línea que fuimos bajando hasta 24% hasta el 2012, pero en el 2013 hay una subida, en el 2014 hay una subida y en el 2015 de 28, 31 y 33. Entonces sí es verdad que ha aumentado la pobreza general con la crisis que tenemos. Lógico, los ingresos ya no alcanzan para comprar lo que antes se compraban con esos mismos ingresos, porque todo está muy caro, porque la inflación es muy fuerte. Pero lo que sí no es verdad, que estamos igual que en la Cuarta República, porque cuando el presidente Chávez recibió este país, lo recibió con 46,5%. En algunas oportunidades ustedes ven ese número distinto, ahí utilizamos un promedio del primer semestre y del segundo semestre. La subida que ustedes ven allí corresponde al golpe de Estado y al sabotaje petrolero, que aquí hubo una situación difícil en el país, todos lo saben. Luego empezó a descender la pobreza hasta el 2012 y luego comenzó todo este zaperoco
donde hay manos metidas de algunos vecinos y por supuesto también hay la situación de los bachaqueros, la situación de los contrabandistas, la situación de los corruptos que compran barato y venden caro. Entonces sí hay un aumento de la pobreza. Y si vemos, ya en el próximo segmento analizaremos la línea roja de la pobreza extrema. Pero lo que queremos decir, y con esto terminamos este segmento, y les rogamos que por favor continúen allí, que no se vayan, es que vamos a decir la verdad. Y esto es para que digamos la verdad. Esos son los números del Instituto Nacional de Estadística. Ahí falta el 2016, por supuesto. Bueno, no estaba. Alguien dice por allí que el Instituto Nacional de Estadística escondió los datos del segundo semestre del 2015. No sé, pero esos son los números. Vamos al corte y ya regresamos.